Yo voy a leer unas palabras y más o menos sobre su vida y todo lo que ha hecho, y luego nuestra querida Liana también va a decir unas cositas antes de que él empiece su disertación. Manuel Pimentel, Sevilla 1961, es un hombre que se emociona ante una puesta de sol en Sanlúcar. Exquisito en su trato, gran conversador que no presume de nada y además le encanta escuchar a los demás. Rasgos y maneras de un romanticismo que prefiere la acción a la autocomplacencia. Hombre de riesgo y bastante soñador, lector empedernido que maneja la pluma con endiablada habilidad, con un estilo directo y sencillo que reconforta y extasia a quien le lee. Los que compren el libro van a ver perfectamente eso. Es un auténtico disfrute. Muy pronto, después de dejar sus responsabilidades políticas, se adentró en el mundo del libro tanto en su faceta de escritor como de editor. Ha publicado las novelas Peñalaja, Monteluz, Puerta de Indias, La ruta de las caravanas, El librero de la Atlántida, que también tiene algunos ejemplares en el final, El arquitecto de Tombuctú, El decálogo del caminante y El sabio enamorado y El jardín del califa. Autor de varios ensayos, Leyenda de Tarteso, es su tercer libro de relatos, tras Leyendas de Medina Zahara y La Yunta. Es ingeniero agrónomo, abogado, diplomado en alta dirección de empresas, máster en gestión de riesgos en la comunidad. Desarrolla su actividad profesional en los campos de estrategia negociadora y resolución de conflictos. En Las Leyendas de Tartesos, el libro de Manuel Pimentel que acaba de publicar la editorial Almozara y que se adentra en la historia y los mitos de la primera civilización de Occidente, que situada en el sur de España ha generado, como sabéis todos, y lo vimos el otro día en la jornada de arqueología, multitud de controversias sobre su origen. En realidad se trata de historias maravillosas que todos deberíamos conocer, asegura Pimentel, quien de forma divulgativa cuenta el sorprendente caso de Pelayo Quintero, que se empeñó en localizar el sarcófago fenicio femenino de Cádiz, la obstinación de Chulten, tildado de loco por su búsqueda obsesiva del reino de Tartesos en el Coto Doñana, o el descubrimiento del tesoro más espectacular que se produjo en los alrededores de Sevilla, en el Cerro del Carambolo, y que daría lugar al nacimiento de su propia leyenda. Puedo leer un poquito Asimismo, destaca entre otros capítulos de la obra, por si estáis interesado en ella, del exministro de Trabajo, La Atlántida, que narró Platón, el mito de Gárgoles y Avidis, los viajes que Hércules realizara a Tarteso para dos de sus trabajos, el robo de los bueyes de Gerión y de las manzanas de las Hespérides, el periplo del príncipe tartésico Norax, que fundó la ciudad de Nora en Cerdeña, la sabiduría del rey Antonio. Este capítulo es impresionante, me ha encantado. Que buscó el equilibrio entre griego y fenicio, el misterioso santuario de Cancho Ruano, como hemos hablado esta tarde también, genial. Que los propios sacerdotes ordenaran derruir, y a la profecía de Julio César cuando acudió al santuario de Melcar, en la actual isla de Santipetri, para rogar a los dioses que le brindaran la gloria de Alejandro. Ahí en la página 205, una frase ya en el colofón que a mí me encantó. ¿Qué es la Atlántida? Para ti, hay una pregunta a una señora. Responde, pues un misterio que descubrir, respondió ella. Una luz hermosa y libre, un mito que te hace soñar y, por tanto, vivir. Los sueños no lo han secuestrado, es una oportunidad estupenda de volver a soñar. Liana, tienes la palabra. Yo no voy a robar más tiempo porque ustedes no están aquí para oírme a mí, sino al gran don Manuel. Solamente quería mencionar una cosa sobre él, personal, yo diría, porque todas las personas tienen diversidad de personalidad, otra vez la redundancia. Pero yo voy a hablar un minuto nada más sobre la personalidad como amigo. Yo lo considero en peligro de extinción, porque como amigo me ha demostrado algo muy difícil hoy día. Yo estoy locamente enamorada de Manuel Pimentel, pero también estoy locamente enamorada de Magallanes, de Julio Barbizón, del Capitán Cook, de Nelson.
Yo tengo un corazón que es un hotel de 6 estrellas. Pero como decía, yo no estoy aquí para repetir las medallas que Manuel Reyes ha mencionado acerca de Manolo Pimentel, sino a decir que es, bueno, un ejemplar en peligro de extinción. Muchas gracias. Paso palabra. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Ya lo ha dicho Germán en sus palabras, durante mucho tiempo la Atlántida ha sido atacada y considerada, en fin, como algo que no existió. Por tanto, solo se atrevían a hablar de la Atlántida o interesarse por la Atlántida los poetas y los locos. Y cuando os miro, no sé si estáis en la categoría A o la B. En todo caso, seáis poetas o seáis locos o simplemente interesados, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero hablar a dos personas que tienen alma atlante, ¿no? Meterse en estas cosas de la cultura, vivirla, desarrollarla, aparte que tiene una peonada y tiene mucha fatiguita, mucho trabajo, tiene algo hermoso, ¿no? Yo no lo conozco de hace años, hace una tarea impagable y enhorabuena por el poder de convocatoria que seguís teniendo. Muchísimas gracias al Palacio, a la Fundación por acogernos, a las personalidades que nos acompañan y a una auténtica sacerdotisa. Muchas gracias por resguardarme la habitación 558 de tu corazón, me hace muchísima ilusión, pero Liana es una mujer muy especial, ¿no? Hay personas especiales y hay personas que... Y con ella me pasa una cosa, la veo de vez en cuando, ocasionalmente, pero sé que está ahí. Es una persona que si tenéis ocasión, tratarla, porque hablaré un poquito del anillo. Liana no encontró un anillo, es un anillo muy curioso, el anillo fue en busca de Liana, como lo demostraré. Aquí lo tenemos y aquí estamos. Bueno, yo seré breve, tengo que cumplir el tiempo. Manolo no perdona en esa materia y voy a hablar un poquito de la Atlántida y de la relación que tiene mítica con Tarteso, que es el libro que como ha dicho Manolo, acabamos de publicar. La Atlántida a día de hoy, como se ha dicho, hay bases arqueológicas distintas, pero a día de hoy la ciencia, la arqueología, todavía lo considera un mito, que irá avanzando y es un mito que tiene su base en Platón. ¿Por qué ha perdurado este mito cuando otros tantos mitos se han perdido? Yo creo por dos motivos. Uno, porque lo dice Platón, que tiene mucha consistencia, ¿no? Y aunque haya dudas, pues no lo dicen cualquiera. Hay muchas otras fuentes, pero Platón es, con Aristóteles, los padres, los pilares de nuestra cultura y, por tanto, una referencia de autoridad más que probada, pero sobre todo porque el mito es bellísimo, hermoso. Una civilización que se adelanta y que es castigada en su soberbia con un cataclismo natural y lo inunda, lo destruye. Claro, en el fondo es algo que nos habla de nosotros, ¿no? Tememos que en nuestra soberbia ofendamos a la madre naturaleza y nos castigue con una hecatombe, un cataclismo que nos aplaste. Hay algo del mito que tiene una lozanía tremenda, que nuestro corazón no lo ve arcaico, sino lo ve actual, ¿no? Y yo creo que por estos dos motivos, por el misterio del arcano, la antigüedad, lo oculto, ya es hermoso, pero también la lozanía. Y hay mitos que son más lozanos todavía que nosotros. La Atlántida es uno de ellos. Hemos visto libros, cómics, películas, van a seguir saliendo. ¿Por qué? Porque el mito está vivo y algo que tenemos en el corazón nos dice que si no fue verdad, y probablemente lo fuera, está ahí. Por todo ello pasa, y hemos hablado mucho ¿el mito cuál es? El que se conoce. Bueno, pues que Platón, como ya se ha dicho, en dos de sus diálogos, dijo que una cultura, un reino rico, más allá de las columnas de Hércules, no voy a repetir lo que se ha contado, pero nos llegan dos ideas, ¿no? Más allá de una organización política y unos príncipes y tal, nos llegan que eran muy ricos, se repite mucho en la mitología que habla de nosotros, ¿no? de España en general y del sur de España, hoy Andalucía en particular, que era un terreno de promisión, metales, una agricultura feraz. No olvidemos que el Valle del Guadalquivir es el valle más rico agrícola todavía hoy de todo el Mediterráneo. Tenemos la suerte de tener las minas de la Sierra Morena aquí al ladito, con una abundancia de metal que lo sacabas en aquella uña prácticamente con la uña, es decir, muy superficial, muy fácil de sacar, el estrecho, la pesca. Bueno, pues siempre se asocia a un terreno feraz. El mito está ahí, ya se ha glosado, es un mito que tiene lozanía, es un mito que si estuviera en cualquier otro lugar de Europa, ¿verdad?, nos dicen, estaba un poquito más del estrecho de Calais, estaba un poquito más allá, estoy seguro que los habitantes de la zona habrían hecho ya 1000 historias para reivindicar o para intentar acercarse. Nosotros, Platón, nada más y menos que Platón, dice que está un poquito más allá de las columnas de Hércules y miramos para otro lado. Cosas de poetas y de locos. Va mucho en nuestro natural, que es como no
nosotros cabalgamos en la genialidad de nuestra historia, nunca miramos la historia hacia atrás, y me llama mucho la atención esto de los romanos, los moros, los tal, siempre es la historia de los otros, nunca nuestra historia, cuando en verdad somos nosotros los que hemos ido teniendo esa trayectoria milenaria, como decía nuestro buen amigo Ortega Gasset, el pueblo más antiguo de Europa. La Atlántida, yo me acerqué en el librero de la Atlántida porque tiene una serie de piezas, se asoció después mucho con Tarteso. ¿Por qué? La Atlántida tiene hay muchas interpretaciones de fecha, se ha dado una de 1000 y pico antes de Cristo, Platón también la asocia y dice 9000 años antes de que... En fin, hay muchas posibilidades. En todo caso, ¿por qué se asocia la Atlántida a Tarteso cuando parece que con toda seguridad que de existir la Atlántida hubiera sido muy anterior o anterior a Tarteso? Bueno, aquí aparece en los libros. En los libros, los que escribimos libros, nos damos cuenta, ¿no? Porque a veces los libros se venden poco, muy poco, algo, mucho, da igual. Pero aunque queden 3, 4, 5 ejemplares, la historia es muy generosa con lo que queda escrito y prospera. Hubo un tipo que se llamó Ignatius Donnelly, un tipo muy curioso, congresista norteamericano, erudito, poco teósofo, que escribió un libro que sí se convirtió en un bestseller en todo el siglo XIX, arrastra todavía, se llama Atlantis, The Antediluvian World, la Atlántida del mundo antediluviano. Él todavía utiliza ese concepto tan bonito de los seres antediluvianos. Ya sabéis que cuando en el 18 y 19 empiezan a aparecer fósiles muy grandes, y como la ciencia del momento no entendía lo que era, y la Iglesia pues tenía todo el arca de Noé tal, ¿qué hicieron? Pues le dijo la ciencia, eufemísticamente le dijo, estos son animales antediluvianos, animales que vivían antes del diluvio universal, que no se pudieron montar en el arca de Noé y por tanto se ahogaron y son antediluvianos. De ahí viene el concepto tan bonito de antediluviano. Ese mundo de Ignacio Donnelly, bueno, pues calcó y él dijo dos cosas. Uno, la Atlántida no es un mito, existió de verdad y lo ubica, en fin, el Atlántico, una historia. Y dos, los tartesios son sus descendientes. Entonces empezaba a hablarse de los tartesios y de ella empezó una asociada de la Atlántida con los tartesos. Schulten, que es muy importante porque Schulten estuvo aquí en Sanlúcar, cuenta en uno de sus viajes, se fue el hombre, él se obsesionó, era un romántico, era alemán, lo tomaba aquí por medio loco, no lo querían, y se obsesionó el hombre con que Tarteso estaba en el Coto Doñana, en el Cerro del Trigo, que algunos habéis visitado, cuando visitáis el Coto se ve, todavía están algunos de los agujeros que él hizo, y se fue un día, son 18 kilómetros de playa, estuvo en Sanlúcar, durmió, pasó al otro lado, andó los 18 kilómetros de playa, estuvo investigando con Mons sobre aquello y volvió en el mismo día andando los 18 kilómetros, andó 30 y tantos kilómetros, lo narra. Pues Schulten tuvo mucho que ver en lo que estamos hablando. Primero, porque él asoció también la Atlántida a Tarteso. Y segundo, porque generó un debate por vez primera en la ciencia española que tuvo cierto interés. Schulten era un tipo inquieto, inteligente, romántico, porque quien se acerca a esto suele ser romántico, soñador. Él de chico quedó fascinado con la historia de Schliemann. Schliemann es el descubridor de Troya, como sabéis. Schliemann era otro niño soñador que buscaba tesoro hasta en el jardín de su casa. Nosotros hemos editado las memorias, la autobiografía de Schliemann es muy gracioso, ¿no? Buscaba los tesoros en la puerta. Bueno, pues Schliemann, fijaros la osadía, cuando todo el mundo, como ya se ha dicho, empezando por San Agustín, creía que la Ilíada de Homero, Helena, París, todos los personajes, el arco de personajes que allí aparecen, era pura mitología, llegó Schliemann y dijo, aquí de mitología nada, detrás de cada mito hay una realidad, un principio que la ciencia no aceptaba, detrás de cada mito hay una realidad. La humanidad en su transmisión oral tiene eficacia, no pierde mucho tiempo, como también se ha dicho, trata de contar historia y que permanezca. Lo tomaron por loco. ¿Cómo la Ilíada va a decir la verdad si es un puro poema épico, alegórico, lo que tú quieras? Y lo tomaron por loco. Bueno, pues el bueno de Schliemann se fue con su libro. En la Ilíada hay descripciones, pues no sé cuánto tiempo tardó a caballo, hay un río por aquí, la playa, un cerro, y con la descripción que hace la Ilíada, dijo, aquí está Troya. Excavó y apareció Troya. Aquello fue milagroso. Más allá del prodigio del hallazgo, está la realidad científica o la realidad que hay que contemplar científicamente, que es distinto, que no tiene que ver, hay mitos que pueden no tener nada debajo, pero sí es verdad que hay, y de hecho la ciencia lo considera, y de hecho los que estudian tienen en cuenta las leyendas y los mitos, porque es probable, por lo menos, que detrás de muchos mitos y leyendas haya algo de realidad. Schulten cogió la mucha bibliografía que había clásica sobre Tarteso, entre otros pues
la Hora Marítima de Avieno y otras, y dijo, yo voy a hacer el Lieman de Tarteso, yo voy a encontrar Tarteso con la bibliografía que hoy en día existe. Cuento la leyenda, cómo se empeña en la búsqueda infructuosa, era muy riguroso, se peleaba con todo el mundo, y al final él escribe un libro, que es el Tarteso de Schulten, que seguimos vendiendo muy bien porque es un clásico, y él dice que también los tartesios son los herederos de los atlantes. Ahí queda esa conexión, yo en el cuento alguna relación, y ambos consideran, fijaros, muy curioso, que son los egipcios de alguna forma los herederos del saber atlante y que a través de los egipcios llegan a Platón. En fin, eso es lo que comentan. El anillo este es importantísimo, es muy curioso, merece la pena que después pasáis para verlo. El anillo que encontró a Liana y que Liana lo ha traído aquí, pues tiene parece a todos los efectos un faraón, pero bueno, lo veis vosotros y juzgáis con un sol aquí, no sé, será Kenatón, no sé, pero lo miráis y lo vais viendo. El caso es que Tarteso, que aparece en la mitología, también nosotros mismos lo hemos considerado como leyenda. Fijaros, en el siglo XVI, después de la Reforma, la Contrarreforma, los estudios bíblicos empezaron a ponerse de moda. Ya sabéis que nuestra iglesia, la Iglesia Católica, se toma muy bien el Nuevo Testamento, pero siempre tuvo la Biblia, el Antiguo, bajo sospecha. No sabemos muy bien por qué, pero así era. En el Antiguo Testamento aparece la palabra Tarteso, en 20 ocasiones. Entre otras cosas, fijaros qué bonito, ¿no? Dice que la plata del templo del rey Salomón, el famosísimo, celebérrimo templo del rey Salomón de Jerusalén, pues venía en nave desde Tarsis. Hay gente que dice que Tarsis está en otro lado. Evidentemente nosotros pensamos que Tarsis, por todas las evidencias, metal, la época, la etimología, la raíz, está aquí, ¿no? En la Biblia aparece mucho. Cervantes, fruto de ese que se pone en moda en esos siglos, los estudios bíblicos, vinculado con la Reforma y la Contrarreforma. De hecho, en el Quijote, si cuando lo habéis leído, en 2 ocasiones distingue a los andaluces entre los tartesios y los castellanos, diciendo los que estabais por aquí y los que han llegado después, ¿no? Es una división curiosísima, ¿no? Lo podéis ver. Yo creo que Cervantes muy influido por la moda de los estudios bíblicos. Bueno, pues con todo esto, Schulten pone moda Tarteso, hay un debate en la arqueología. Hoy en día se sabe ya que existió una civilización, una cultura, un reino, lo que queramos, importante, 1000 a.C., 500 aproximadamente, que comerció con metales, sobre todo con los fenicios, que estaban en Cádiz, y también durante un tiempo con los griegos. Eso ya es evidencia arqueológica. Es una evidencia. Hay un debate arqueológico muy importante sobre si Tarteso, pues más o menos de gente de aquí que fue avanzando, o si es una pura colonización fenicia, que sería otra teoría, que va ganando adeptos cada día. No me meto en el debate científico para nada, porque no es mi tema, me interesa, me apasiona, pero no soy arqueólogo y por tanto siempre hablo con mucha prudencia de lo que no tengo autoridad. Lo que sí sé, y eso es lo hermoso que tiene, y es muy importante que lo sepamos, el ojo del otro muchas veces nos ve a nosotros mejor que como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Lo que yo sí conozco son las leyendas y lo que decían los griegos de nosotros. Y esas leyendas son bellísimas. Y ahí, cuando uno se mete en las leyendas, estás viendo cómo el otro nos ve a nosotros. En leyendas, en mitos, pero probablemente tenga algo de verdad. Yo no me meto que tiene de verdad, que no tiene de verdad, no es mi deber. Yo os cuento en el libro las leyendas. Las leyendas ya se han comentado algunas, primero la relación con la Atlántida, después los primeros reyes que tenemos constancia, que son Gárgoris y Abidis, que de existir estarían por aquí, porque probablemente Abidis, que tiene una vida, en fin, el mundo clásico, cuando leáis leyendas clásicas, yo procuro simplificarlas, el mundo clásico es muy descarnado. O sea, cualquier mito clásico hoy en día no nos dejarían, sería políticamente incorrecto, nos fusilarían al amanecer, tendríamos manifestaciones de todo tipo si contáramos las barbaridades que se encuentran en los mitos clásicos. Gárgoris y Abidis, para una muestra, el rey Gárgoris, que era el rey de Tarteso, tiene una relación incestuosa con su hija, tiene un niño, y como está cabreado, no puede admitir el incesto, su corte, su pueblo no lo va a aceptar, pues decide cargarse al niño recién nacido, con una crueldad tremenda, lo arroja a los lobos, en fin, el niño milagrosamente siempre sobrevive, al final vuelve y es el príncipe Abidis. Es la primera, que lo narro, leyenda que hablan de nosotros muy abiertamente ya como reino. Después viene Heracles. Hércules es el superhéroe de los griegos, igual que nosotros tenemos a Spiderman, a
al Capitán América, a Batman, y hacemos películas, y Marvel tiene esa colección de cómics formidable, bueno, pues ellos tenían a Hércules. Hércules era un héroe, hijo de Zeus. Zeus, el mundo clásico, ya digo, es un disparate todo, pues para que veáis cómo nace Zeus y el origen de la desdicha de Zeus. Zeus se enamora de una reina que se llamaba Almecna. Aprovecha o manda Zeus al rey, lo clásico, lo manda por allí, y aprovechando que la reina Almena estaba sola, llega por la noche, se convierte, se transforma en su marido, yace con la buena señora y ahí engendra a Hércules. Hércules, por tanto, hijo de Zeus y de Mortal, de la reina. Pero la diosa Hera, que estaba casada con Zeus, aquello no le gustó nada. No le gustó nada y tomó manía a Hércules. Entonces odiaba a Hércules. Y toda la vida de Hércules, todos los trabajos, todos los peligros que tiene, son intentando superar la venganza y los celos irrefrenables que la diosa Hera, que tuvo que ser de armas tomar, la buena señora, la buena diosa, pues la hacía en venganza de la infidelidad de Zeus, ¿no? Bueno, pues los griegos, que estamos hablando de su superhéroe, de Hércules, nada más ni nada menos. Hércules hace 12 trabajos, 10 más 2. De los 10 trabajos, básicamente todos son o Grecia o el Asia Menor, un poquito el Mar Negro, lo que rodea un poco a su área geográfica. Solo sacan a su superhéroe de paseo 2 veces, y las 2 veces viene a Tarteso, por aquí, por aquí, por aquí. Uno, a robar los bueyes de Gerión, que Gerión era otro rey mítico de Tarteso, que tenía entre sus riquezas más preciadas, o casualidad, que también lo tenían los atlantes, el toro, el animal sagrado de los atlantes, que también se refiere, o casualidad, tenía manadas de toros riquísimos en unas marismas grandes, unas llanuras grandes, cerca de Tarteso. Tenemos aquí como todas las marismas, en fin, que dan unos pastos con la salinidad pues muy ricos para el ganado. Primer trabajo de nuestro superhéroe, de nuestro querido Hércules, robar los bueyes al rey Gerión, con una serie de peripecias divertidísimas, en fin, entre otras de ellas, el hombre dice, ¿cómo voy a Tarteso? Pues voy a ir andando, y empieza a andar por el desierto. Me dice, voy a ir por África, por la Libia, ¿verdad? Por la Cirenaica, aquello va el hombre achicharradito, claro, y dice, esto no puede seguir así, aquí me voy a morir yo. Y como él tiene un arco prodigioso, tuvo una idea, empezó a tirarle flechas al sol. El sol, oye Hércules, ¿qué hace? Que me está fastidiando. Pues o me das tu copa con la que tú te mueves tan rápido por el cielo, tu copa de oro, o te voy a seguir dando flechas. El sol le dice, bueno Hércules, te le dejo la copa, pero no me tires más flechas. Venga, hacemos el acuerdo. El sol le deja la copa, Hércules viene rápidamente por todo el Mediterráneo y justo cuando llega a lo que hoy es el estrecho de Gibraltar, se encuentra que el mar está cerrado. ¿Y qué hago ahora si tengo que robar los bueyes de Gerión, que está aquí, por aquí, que está un poco más allá de las columnas de Hércules? Bueno, pues ni corto ni perezoso, ¿sabéis qué hace el buen Hércules? Pone una mano aproximando una grieta, en lo que es Gibraltar, otro en Yebel Musa, cuando vaya al estrecho, el cerro grande que veis enfrente, hace así, y de ahí viene todo el escudo de Andalucía, tan maravilloso. Nuestro escudo, el andaluz, tan bonito, el de Blas Infante, es Hércules, ¿vale? Por algo será con sus columnas, y con su fuerza prodigiosa abre las columnas de Hércules. Todavía hoy se llaman las columnas de Hércules. Platón utiliza las columnas de Hércules. Es de las figuras más hermosas. Yo cada vez que veo el estrecho me emociono, veo las columnas perfectamente, no puedo evitarlo allí, a nuestro superhéroe abriendo las columnas, y ha quedado, fijaros, hace miles de años, y seguimos diciendo las columnas de Hércules. Bueno, llega aquí, se lleva los bueyes, divertidísimo, tiene el gigante Caco, de ahí vienen los ladrones, le roba los bueyes, después una ninfa que tenía de cintura para arriba, era una mujer bellísima, unos senos redondeados, una mirada limpia, un placer, pero de cintura para abajo era una serpiente, atroz, con sus argollas, tal. Le roba la ninfa los bueyes a Hércules y le dice, mira Hércules, te lo he robado y no te lo voy a devolver, devuélvemelo, que me lo tengo que llevar, te lo devuelvo con una condición, que te acuestes conmigo esta noche. Hércules, claro, por una parte, de cintura para arriba, vale, pero de cintura para abajo, una serpiente que se te enrolla, fría, los anillos, atroz. Bueno, lo hace, se lo devuelven, y las leyendas son divertidísimas. El jardín de las Hespérides, donde mete al dios Atlas, también con un engaño maravilloso, porque el superhéroe Hércules es fuerte, pero sobre todo es astuto y un poco gamberro. Os contaría 1000 anécdotas, pero para que veáis la astucia, una de ellas, por ejemplo, es con el dios Nereo, que es el que tenía que decirle dónde estaban las Hespérides, dónde podía localizar las Hespérides. Y Nereo es un dios del mar que se transforma en ola, en sirena, en pescado, en ballena, y le dijo Hércules, Nereo, ¿me dice dónde está el jardín de las Hespérides? Y le dijo Nereo, te lo digo si me atrapa. Ah, bueno, pues está tirado. Se tira encima de él, pero se transforma en un delfín y se va. Y Hércules pensando, digo, ¿cómo yo puedo pillar al tipo a Nereo,
que se cambia de argumento, y tuvo una idea. Le dijo: Nereo, ¿a que no eres capaz de transformarte en sirena? Que yo no me transformo en sirena, voilà, se transforma en una sirena bellísima. Ya sabéis que las sirenas son mortales para los hombres, eso sigue siendo ahora mismo, pero además, sobre todo, son muy presumidas. Bueno, pues cuando la sirena se acercó, Hércules sacó un escudo bruñido en bronce, por tanto un espejo, se lo puso a la sirena quedó embelesada ante su figura, qué guapa soy, ¡pum! Y Hércules pudo atraparlo, ¿no? Y se enteró. La leyenda de Hércules, que las cuento son... Hércules tiene una importancia en nuestra cultura, no solamente el escudo, es fundador de ciudades, tiene una importancia pues radical. Aparte de las leyendas de Hércules, voy contando ya, nos vamos metiendo en historia. La leyenda más famosa, el rey más famoso nuestro es Argantonio, que ya empieza a ser figura cuasi histórica. Argantonio tiene la raíz de plata, argentum. Probablemente o se llama Argantonio, o sobre todo los griegos dijeran el rey de la plata. Siempre Tartesos, nosotros estamos asociados a la riqueza, en aquellos momentos a la riqueza, en metales, plata, cobre y bronce, porque traíamos el estaño de las casitérides de la isla británica, se aleaba aquí con el cobre para el bronce, y ahí lo usaba. Argantonio tuvo un reinado muy largo, y sobre todo fue un rey que tuvo que lidiar con los fenicios y los griegos. Los fenicios, ya sabéis que estuvieron en Cádiz, de ahí comerciaban, fue un imperio, fueron muy poderosos, algo muy serio, muy importante. Roma tuvo que pactar, o sea, es una realidad que todavía hoy se percibe, ¿no? Muy densa, hay mucho poder y hay una gran densidad. Los griegos aquí apenas si llegaron, porque los griegos tuvieron su emporio, su colonia más fuerte en Marsella, de ahí pasaron a Ampuria, que es una ruina preciosa, que aconsejo que veáis en Gerona, pero por aquí estuvieron en Mainaque, en Málaga, que fueron concesiones que le dio Argantonio. Porque Argantonio, claro, tenía el monopolio fenicio, quería combinarlo con el griego, Tiro y Sidón estaban a punto de caer con los babilonios, siempre tenían esa debilidad y él jugó. Pero ya en ese momento, y ya como se ha dicho, empezaban a aparecer los cartagineses. Los cartagineses ya eran de otro pelaje. Los cartagineses eran guerreros, conquistadores, militares, donde los fenicios tenían buques de comercio. En fin, esto a mí me enseñaban en el colegio, que supongo lo enseñaría mucho, ¿no? Algo así como que nosotros éramos tontos y los fenicios nos traían cuentas de collar y tal, y hacíamos comercio. No. Bueno, pues en vez de tener buques de comercio, los fenicios tenían buques de guerra. Y de hecho los cartagineses terminaron conquistándonos. Argantonio se habla de geopolítica y se habla de un mundo que empezaba a cambiar y cambió. Viene la época de los imperios, del hierro, de los imperios militares, donde la historia hizo confrontarse a cartagineses y a romanos. Y las primeras batallas, o batallas más importantes, tuvieron lugar en España. Nosotros hemos sido testigos de esa lucha de las dos potencias colosales del momento que se enfrentaron, y al final terminó ganando en la Tercera Guerra Púnica, terminó ganando Roma con Escipión el africano, que destruyó Cartago y sembró sus campos de sal, ¿no? Como recordaréis perfectamente. Bueno, pues ahí cuento otra leyenda que a mí me divierte mucho, que es la de Julio César, como ha dicho Manolo. La isla de Santipetri, que todos conocéis, que está aquí al lado, en Chiclana, en el tiempo fue el templo de Melcar o Heracles, tenía varias acepciones, Hércules en el fondo, ¿no? Ese templo es de los más importantes del Mediterráneo, era un oráculo importantísimo. Venía mucha gente de sitios muy lejanos a que le leyeran el futuro. Hay muchas técnicas de leer el futuro y aquí tenían pues una de ellas. No te digo que fuera Delfos, pero digamos estaría en la escala inferior, pero era muy importante. Julio César, que había tenido ya, estaba el hombre en la treintena, fijaros la ambición, porque claro, el futuro de las personas va en la suela de sus zapatos, ¿no? En el carácter que tienen, cómo lo enfoca. Julio César tuvo que ser un tío muy ambicioso, inquieto, me lo figuro aquí en provincia, porque entonces ya la Bética, la Hispania, tal, era una provincia, lejos de Roma, el centro, y el tío se subía por las paredes. Y él miraba a su idolatrado Alejandro Magno y decía, Alejandro Magno con mi edad ya había conquistado hasta la India un imperio enorme, y yo, hete aquí en provincias, en fin, sin prosperar. Y sus amigos le dijeron, oye, mira, pues vete a Santipetri, vete al templo de Melcar, vete al templo de Hércules, que los sacerdotes te lean el futuro. Y él viene muy impresionado, y eso lo narra él, porque Julio César era culto, escribía de ahí la guerra de las Galias, escribe lo que le pasa, y él viene impresionado por dos motivos. Muy contento primero porque le dicen
que va a ser importante, que va a pasar a la historia y que la gloria lo tratará bien. Efectivamente, Julio César es una de las figuras históricas más relevantes de todos los tiempos. Pero también le llamó la atención, y viene el mundo clásico de nuevo, ¿no? La dureza extrema del mundo clásico. Le impresionó mucho que Asdrúbal, el general cartaginés, llevó a su hijo Aníbal, el que estuvo a punto de conquistar Roma, se va con los elefantes por los Alpes, en fin, el Aníbal que conocemos. Pues cuando era pequeño, Asdrúbal, su padre, lo llevó al templo de Melcar y delante del altar de Hércules le hizo jurar odio eterno a los romanos. Fijaros las pasiones que hay hoy en día. En fin, difícilmente nos figuraríamos el hijo de un rey o de un político que te llevan delante de un altar, el que sea, a jurar odio eterno a otro. Bueno, pues esto eran este tipo de pasiones que se daban en el templo. Hoy todavía, en los atardeceres, y yo procuro no ser aquí, os cuento las leyendas, lo que estoy contando son las leyendas, que no me las invento yo, que están en miles de textos, lo que hago es recogerlas y simplificarlas. No le pongo pasión subjetiva, cuento las leyendas, pero quien se vaya a ver un atardecer en Santipetri percibirá el santuario. El atardecer más maravilloso del mundo es este, el de Sanlúcar, eso no lo quita nadie, eso es una cosa espléndida, es absolutamente mágico, pero probablemente uno de los muy bonitos el que se da sobre el santuario de Santipetri, que debéis ir porque también ha aparecido esculturas y también ha aparecido otros elementos que evidencian su importancia. En la leyenda de Tarteso hay episodios duros también. Hay un santuario que está en la Serena de Badajoz, le llaman la Siberia, Zalamea de la Serena, que hoy está en un pueblo que está lejos, en fin, un pueblo muy bonito, de gente muy amable, pero que está lejos de todos lados, ¿eh? Si queréis ir allí, pues son 2 horas del sitio más cercano siempre de coche. Pero hay un santuario canchorroano que es espectacular, muy difícil de descifrar, con 2 niveles de altares, uno el clásico de piel de toro tartésico, que aparece en el Carambolo, aparece en Coria, aparece seguro aquí en Sanlúcar, aparecerá en algún momento dado este tipo de altar. Y debajo hay uno muy extraño, con una forma egipciaca, no es escarabeo, pero casi, muy extraño de descifrar. Pero lo que era muy curioso, que el santuario aparece con los techos hundidos, con todo el ajuar litúrgico y doméstico allí, las tinajas, los cacharritos del bronce, la figura de bronce, todos los arreos y todos los avíos estaban dentro, que es raro porque normalmente cuando tú abandonas un sitio te llevas los ajuares, tú abandonas una casa, pues tus elementos, tus electrodomésticos, tus cuadros, tus cosas te los llevas. Estaban todos, los techos hundidos, enterrados de tierra y encima una capa de ceniza de jara. Toda la ceniza era de jara. Y los arqueólogos han formulado una teoría, que es la que yo recojo en las leyendas, que los propios sacerdotes tartésicos, temiendo una invasión, hicieron una hecatombe. La hecatombe significa en griego un gran festín litúrgico. En fin, se comieron allí brutalmente y decidieron enterrar. Hay varias leyendas más. La leyenda, yo digo, es la mirada del otro y es una forma literaria mitológica, puramente literaria mitológica, de comprender un poquito cómo se veía Tarteso en aquel momento. Tarteso se pierde, aparece, como os digo, con los estudios, en el momento de los estudios bíblicos, y vuelve ahí a estar medio perdido hasta que llega Schulten, que cuento pues la búsqueda maravillosa de ese loco que pasa muchas veces por aquí y que, en fin, que al final, y es lo literario de Schulten, es lo hermoso de Schulten, porque el éxito tiene la luz, ¿no? Pero el fracaso tiene la literatura. Schulten no encontró Tarteso. Schulten fracasó íntimamente, fracasó estrepitosamente. Su teoría no pudo ser comprobada. Sin embargo, y ahí viene lo literario, lo hermoso de Schulten, de la figura de Schulten, hoy todos hablamos gracias de Tarteso, gracias a él. Por tanto, ese fracaso se glorificó a posteriori en un gran éxito. Schulten pone a Tarteso sobre la mesa. Y ya en ese momento Schulten, y cuenta una leyenda que es fantástica, esto no es leyenda, esto es realidad, yo le doy un poquito de forma, algunos habréis oído hablar de ella, es la de Pelayo Quintero. Pelayo Quintero fue el director del Museo Arqueológico de Cádiz. Es un niño, como tantos otros, se repite cuando van leyendo, inquieto, en las cuevas, iba con su tío por Cuenca a buscar, en fin, tipo prodigio, hace varias carreras, muy listo. Y termina, y cuando era pequeño apareció el sarcófago fenicio masculino, que lo conocéis todos, con las barbas, esa mirada serena, ese porte hierático, que es un sarcófago maravilloso, maravilloso. Algún día alguien nos tendrá que explicar por qué los sarcófagos fenicios más bonitos del mundo, más elaborados,
más artísticos son los de Cádiz, no los de Tiro y los de Sidón, que son bastante pobretones cuando los miras y los ves, pero bueno, esa es otra historia. El caso que este chiquillo, Pelayo Quintero, cuando ve aquel sarcófago se queda fascinado, su tío le dice que la arqueología andaluza es muy espectacular y él quiere venirse para acá. Llega director del Museo de Cádiz, es el que manda en todas las excavaciones de Cádiz, y él tiene una obsesión. Él dice que si hay un sarcófago masculino, pues tiene que existir uno femenino, porque ve los etruscos, ve tantas parejas de sarcófago y dice, oye, pues el señor, la señora, el mercader, su mujer, en fin, lo que fuera, él tenía la obsesión que existía un sarcófago femenino. Se empeñó en buscarlo. Cada vez que excavaba, excavó todo Cádiz, es el gran excavador de todas las necrópolis fenicias, en fin, un hombre con una capacidad científica, sus publicaciones están en todos lados, una referencia a la arqueología andaluza y española con claridad. Está una serie de años, en el año 39 lo mandan a Tetuán, allí se muere, y el hombre pues se muere con la alegría de su trabajo reconocido, porque fue un hombre valorado y reconocido, pero con la tristeza de no haber podido encontrar pues el sarcófago fenicio femenino, el sueño, su obsesión. Algunos años después, en 1980, en Cádiz, como tantas veces, en un solar, estaba una grúa, una retro, excavando para hacer unos cimientos, y claro, suena la piedra, van los arqueólogos, Ramón Corzo, que conoce muy bien, y de repente aparece el sarcófago fenicio femenino, bellísimo, deslumbrante, exactamente del mismo material, las mismas dimensiones que el masculino, por tanto, claramente pareja, a pesar de estar separado 1 kilómetro donde apareció él y donde apareció ella. Hasta ahí, una historia feliz. Pero de repente uno de los arqueólogos demuda, se pone blanco, y otro le dice, oye, ¿qué te pasa? Y dice, ¿te has dado cuenta dónde ha aparecido? Le dice, no, ¿dónde? Dice, bueno, oye, que es que este es el solar donde Pelayo Quintero hizo su casa y vivió 20 años. Todo blanco, y se comprobó. El sarcófago apareció justo debajo de donde Pelayo Quintero dormía. 20 años había dormido sobre la obsesión de sus sueños. Esto no es literatura, no es fácil recurso lírico, es una realidad que podéis contrastar, hay arqueólogos, se los preguntáis, os darán todo tipo de señales. Pelayo Quintero coincide con Schulten. Schulten narra cuando va Pelayo Quintero. Pelayo Quintero considera a Schulten un poco loco. Pelayo Quintero estaba mucho en los fenicios, a él le interesaban los fenicios, y a Schulten le interesaba Tarteso, pero los dos escriben uno del otro, ¿no? Y por tanto están en el mismo contexto claramente. De nuevo, la poesía se mezcla, pero esto es una realidad maravillosa. Hay muchas teorías. Unos que dicen si Pelayo Quintero sabía dónde estaba y por eso puso la casa encima, otros si la escogió de otro lado y la puso allí, otros si encontró y puso la casa. Yo he hablado con los arqueólogos y ahí me dicen que la arena, la tierra no estaba removida. La verdad, pues lo bonito, eso quién lo sabe, pero lo que os he contado es rigurosamente y ya pasa por sí a la mundo de las leyendas tartésicas, ¿no? Y ya por último, pues cuento otra que es muy divertida y es la casualidad o la causalidad que decía mi amiga Liana antes, ¿no? El tesoro del Carambolo. El Carambolo es un cerro, habréis pasado 1000 veces cuando vais a Sevilla y tiráis para el Jarafe, para la autovía de Sevilla-Huelva, sabéis, atravesáis el río y está pues los cerritos del Carambolo, el del Aljarafe. Y en uno de los cerros, que tiene unos eucaliptos y que está a la derecha cuando sube, está el cerro del Carambolo. Allí había en los años 50 un tiro a pichón y se iba a celebrar un campeonato mundial y la directiva del tiro a pichón decidió ampliar las instalaciones. Bueno, pues amplían, hacen una explanada. El maestro de obra era de aquí, de Medina Sidonia, y el que encuentra el tesoro era de Medina Sidonia, no era un sevillano, era un gaditano, y de repente hacen una explanada, lo tienen ya para hacer el patio, y van a hormigón allá. Ya estaban haciendo la mezcla, vamos a echarlo allá, terminamos, en fin, lo dejamos. Y justo cuando iban a empezar a echar el hormigón, aparece el arquitecto, Medina Benjumea, y le dice, oye, que he visto esto, no me gusta, la rasante está demasiado cerca de la ventana, bajadlo 15 centímetros. Hombre, pero no, que sí, que bajéis 15 centímetros que va a quedar mejor. Bueno, cogen, y este señor de Medina, a la segunda pica que da, hace cloc, y aparece el tesoro del Carambolo. Si no llega ahí el arquitecto, si llega a ir 2 horas más tarde, ahora mismo el tesoro del Carambolo estaba bajo una copa de hormigón. Tesoro del Carambolo y tesoro. Los tesoros artísticos es muy difícil cuál es el más valioso, porque, en fin, eso pues hay mucho, a mí me parece de una belleza deslumbrante, pero ya quito la parte estética, porque que es lo más importante, pero lo quito. Nada más que de oro, tiene casi 2 kilos de oro de 24 quilates, no de 18, de una riqueza brutal. Claro, aquello fue un aldabonazo
en toda la arqueología española tremendo, ¿no? Porque ponía Tartessos otra vez encima de la mesa. Han aparecido después muchos tesoros, los candelabros de Lebrija, también en Extremadura, en fin, ya hay tesoros que demuestran una riqueza y que todavía hoy está en debate si son fenicios, si no son fenicios. No entro en el debate arqueológico, sí entro en la riqueza proverbial, en los orífices aquellos espléndidos que eran capaces de labrar estas obras de orfebrería colosales, ¿no? Es otra leyenda más que va configurando un poquito lo que es el mundo tartésico. La Atlántida, a día de hoy, la ciencia lo considera mito. Hay una revista que está haciendo una tarea espléndida y que recomiendo, que sostienen la base histórica que hay detrás, que puede ser perfectamente, como tantos otros mitos. Tarteso se debate entre el mito y la realidad arqueológica ya reconocida, y una parte arqueológica ya muy reconocida y muy evidente, pero de los dos tenemos pues lo que los otros vieron o dijeron. De la Atlántida, lo más importante de los de Platón, hay otras muchas citas que podéis encontrar en la revista Atlántida, y de Tartessos pues tenemos abundantes leyendas, algunas de las cuales, las que yo he visto más interesantes, las he recogido en el libro de Tartessos. Si leéis el libro de leyendas, vais a aprender un poquito de cómo nos veían, pero sobre todo, y estoy seguro, os vais a divertir, porque cuando leemos a los clásicos, ¿sabéis qué estamos leyendo de verdad? A nosotros mismos, nuestras pasiones, nuestras obsesiones, nuestros sueños y nuestros temores. Hoy nos reúne Tartessos y la Atlántida, estamos en terreno tartésico, no sé si seréis poetas o locos, pero seguro que tenéis alma atlante. Muchísimas gracias. Son exactamente las 9 menos cuarto. Me gustaría dar por lo menos 2 o 3 intervenciones si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, y antes de pasar a ello, quiero agradecer públicamente la presencia de nuestro parlamentario Juan Marín, que al principio yo no lo tenía en mente y a las cosas se te van, porque yo creo que es una manera también de apoyar la cultura, que es lo que estamos haciendo aquí. No olviden nunca que la cultura es divertimento. El día que la cultura no sea divertimento, que está aquí, los que están conmigo, nos iremos de donde estamos. Esto es un placer lo que estamos viviendo hoy, y por ello estamos bastante agradecidos, y sobre todo por la presencia vuestra, que nos da la ilusión de poder seguir adelante. Y ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, sería el momento adecuado. Un par de preguntas. Todo muy bien. Caramba, genial. Perdón. Yo quisiera hacer una pregunta porque soy bastante curiosa. En todas las... Ven aquí, habla aquí, por favor. Es que si no la gente de atrás no se entiende. Vale, pues mi pregunta es muy sencilla. Cuando se habla de Tartessos, se toma en cuenta, en consideración, lo que es la costa atlántica, ¿de acuerdo?, del subpeninsular, siempre se habla de un río, últimamente de dos, que es también el de Huelva. Pero sin embargo, cuando yo llego a las columnas de Hércules y tuerzo, porque tuerzo hacia la derecha, yo el primer río que me encuentro no es el Guadalquivir, entre otras cosas porque si estaba el sinus tartésico, el Guadalquivir ni se veía. Entonces, ¿de qué río se está hablando? ¿En la leyenda? ¿O en la mitología? ¿O incluso en la historia? Yo ahí no me meto, es decir, conozco perfectamente la inquietud que plantea, y eso es así. En aquella época no había río Guadalquivir, si se venía costeando, veías un gran estuario y un lago grande, un gran golfo, algo así, que se metía hacia el interior y no había río, y por tanto el primer río sería el Guadalete y el segundo ya sería Río Tinto y todo esto, que sí existen y que estamos. Yo en esto no me meto, de hecho tampoco tengo ningún interés en ubicarlo exactamente, porque no conozco. Fíjate, porque sí tiene que ver esto un poquito con la Atlántida, si estuviera o no, y sabéis que hay recurrentemente apariciones, que si la Atlántida está muchas que están en el Atlántico, sumergidos, otros que están en la marisma. Yo no tengo ni idea de dónde está la Atlántida, si existe o no, ya digo, yo cuento lo que nos cuentan, pero si fuera verdad, que es una de las hipótesis, dice Platón,
que la Atlántida fue 9.000 años antes, eran 11.000, que por tanto estaba terminando la glaciación. Cuando termina la glaciación, ya sabéis que se descongelan los polos y sube el nivel del mar. El nivel del mar, de arqueología, el Mediterráneo llegó a estar 7 kilómetros a veces mar adentro en los periodos cálidos, y el agua subía, al revés, en los periodos cálidos subía el agua y los periodos fríos bajaba. La marisma, el lago se tuvo que formar probablemente cuando el deshielo. Si la Atlántida hubiera sido muy antigua, en ese periodo, un paleolítico muy avanzado, un pre-neolítico podría estar ahí. Después ya lo sabemos, ya es histórico, ¿no? El lago Ligustino, todo eso es historia. Yo en todo caso no hago un esfuerzo, no soy científico, no soy como vosotros, yo me limito a recoger las leyendas, ¿no? Que siempre lo asocian a ríos y a mar. No sé si tú, cara a la ubicación del río, tienes algo que decir. Sí, bueno. Casi todas las leyendas que hablan del río de Tartessos se refieren al río Betis, se refieren al Guadalquivir. Lo que sí que es cierto es que existe la leyenda de los ríos del infierno, que ubica los 5 grandes ríos occidentales, desde que serían el Miño, el Duero, el Tajo, hacia Guadiana y hasta el Guadalquivir, que podrían identificarse con los ríos del infierno, que es lo que andaba hablando yo antes del infierno. Pero también se habla en las leyendas de otros ríos menores del infierno, y entre ellos se cita, pasando las columnas de Hércules, el primero es el Antemunte, y el Antemunte se correspondería a Guadalete, que estás diciendo tú. En cambio, el Estigio, que es el que tenía la laguna Estigia, será el Guadalquivir, porque desembocaba en el lago Ligustino, y la laguna Estigia sería el lago Ligustino. Después iría el río Tánatos, río de la muerte, que en mi opinión es el río Tinto. O sea, de Tánato al Tinto va muy poco. Entonces, un río muerto donde no había peces, pues para los griegos acabó significando la muerte, esa misma palabra. Entonces, según las leyendas, según los mitos clásicos, se cita esos ríos menores del infierno y se cita el Guadalete como Antemunte. Bien, vamos a hacer la entrega a nuestros 2 ponentes de nuestros caldos de aquí de Sanlúcar, que son los caldos que para nosotros son muy importantes, que es de la bodega del Gauzuleta, que tienen la amabilidad de regalárnoslo para vosotros, para que cuando estéis en vuestra tierra, sobre todo los de Santander, que también vean lo que tenemos nosotros aquí. Muchísimas gracias por vuestra presencia y